Buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a esta segunda sesión de la quinta edición del Seminario Permanente de Doctorado. Lo vamos a dividir en dos bloques. En la primera sección va a exponer Rocío Nicolás López y Álvaro Busnadiego Prieto, que ambos son de la línea 1 de Educación. Y la línea se titula Educación y Modernidad, Espacios, Tiempos y Agentes. Y nos presentarán ambos sus tesis doctorales. Más o menos consistirá, como las dinámicas anteriores, 20 minutos de presentación, dejaremos un tiempo de 10 minutos para que hagan las preguntas y luego haremos un descanso de 5 minutos y pasaremos... hemos cambiado un poco el cronograma porque Lucero Ramos tenía un inconveniente personal que no se podía mover. Entonces, bueno, nos ha trasladado su pesar por no estar hoy, pero como buenos investigadores y docentes, pues hemos improvisado y hemos creado una dinámica que puede estar muy chula con Mentimeter, que es una web que hace preguntas en directo y en tiempo real vamos a irlo viendo lo que contestan y así un poco con el feedback también podemos ver los siguientes seminarios a donde los encaminamos. Y además, como acabamos un poquito antes, es jueves, mañana no hay universidad y además la investigación emergente de educación nos invita al Ágape que hay después. Así que, perfecto. Y nada, está programado que la sesión concluya como a las 7:30. Y bueno, como sesiones anteriores, va a ser grabada todo el seminario y lo vamos a subir a YouTube para que luego podáis consultar dudas si han surgido. Y nada, yo creo que con esto, luego no os desconectéis en el descanso, que hay que pasar el formulario para el certificado como que se ha estado. Se brinda un periodo de 20 minutos ahora al principio para conectarse, para obtener los certificados. Y bueno, con esto, pues la primera ponencia es de Rocío Nicolás López y sin más preámbulos voy a leer un breve currículum de Rocío para poner un poco en contexto y ya nos cuenta su tesis. Rocío es educadora social y máster de estudios avanzados en educación social, ambos por la UCM. Es experta en intervención, detención y prevención de violencia de género por La Salle y experta en prácticas restaurativas y gestión de conflictos por la UDIMA. En la actualidad, personal docente de investigador en formación en el Departamento de Estudios Educativos dentro del área de Pedagogía Social por una FPU del Ministerio de Educación y Ciencia. Realiza, además, intervención en justicia restaurativa en el medio penitenciario, tanto en centros penitenciarios ordinarios como en centros de intersección social. Colabora en proyectos de atención a víctimas de agresión sexual desde la justicia restaurativa para la reinserción social. Sus líneas de investigación se centran en educación social penitenciaria, gestión de conflictos y convivencia. Y tenemos mucho que aprender, que además fue galardonada en el PS Day con ACES y bueno, su presentación de hoy se titula Posibilidades socioeducativas de la justicia restaurativa en el ámbito penitenciario. Así que todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias al seminario por la posibilidad. Me hace especial ilusión porque siempre tengo la sensación de que el área de pedagogía social no tiene muchos doctorandos, entonces poder exponer la tesis y sobre todo una tesis que creo que todo el mundo desde el ámbito de la ciudadanía puede estar interpelado porque al final hablamos del delito y la convivencia. Creo que es interesante. Os voy a compartir para los que estáis online y para los que estáis aquí presencial la pantalla. Vale, ¿los de online se ve bien? Vale, bien. Bueno, pues como ha presentado Carlos, muchas gracias. Voy a hablar sobre las posibilidades socioeducativas de la justicia restaurativa en el ámbito penitenciario. Mis directores de tesis son Fernando Gil y Francisco del Pozo y ambos están especializados en la intervención educativa en el sistema penitenciario. Para exponerlo voy a seguir un poco las mismas líneas que nos marcan desde el PS Day, que es hablar del problema de investigación, presentaros cómo se conceptualiza la justicia restaurativa, porque creo que es un término que a algunos les puede sonar,
porque ha habido una película muy famosa que se llama My Travel que ha introducido esto y entonces me aligera mucho la exposición de la tesis, y a otros no, puede ser un término nuevo. ¿Cómo se configura también en la lógica legal? Porque al final hablamos del ámbito del delito, del ámbito penal, y ¿por qué hablamos de posibilidades socioeducativas? Es decir, ¿cuál es la visión que se aporta desde el ámbito de la pedagogía social sobre este estudio? En cuanto al plan de investigación, hablaré sobre los objetivos y las hipótesis, cómo se configuran y el método que estoy empleando y los resultados que se han alcanzado, que son un poquito más de lo que presenté en el PSD y que se estima alcanzar. Veremos hasta dónde llega. Bien, el concepto de justicia restaurativa es un concepto que a nivel teórico no tiene una definición. Lo primero que nos encontramos cuando nos pusimos a estudiar este concepto es que hay un montón de visiones y de prácticas de justicia restaurativa. Por tanto, digamos así que el referente o el popper de la justicia restaurativa a nivel teórico es Howard Zerr, que adapta una definición y lo define como un proceso dirigido a involucrar a todas las partes o personas que se han podido ver involucradas en un delito. Con el fin de atender a los daños y las necesidades que estos han causado y qué obligaciones se generan a partir de la comisión de este delito. Plantea, por tanto, que hay tres grandes actores que se ven involucrados cuando se comete un delito. Por un lado, el victimario, es decir, el autor del delito, la víctima, pero también la sociedad, porque se interpreta que la relación natural entre los ciudadanos no se da una comisión delictiva, sino que todos tenemos una normal convivencia. Por tanto, cuando hay un delito, también la sociedad se ve afectada. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con la violación que hubo en Pamplona, con la cuestión de la manada, y cómo hubo ese movimiento social de protesta ante lo ocurrido, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo se ve interpelada la sociedad. A nivel metodológico, para distinguir qué es una práctica restaurativa de lo que no, Ross y Muro señalan tres características fundamentales que siempre se deben de cumplir. Por un lado, centrarse en los daños y en las necesidades que la vivencia del delito ha creado para todos los agentes. Por otro lado, responder a las obligaciones de quien han generado el daño y emplear procesos colaborativos de tal forma que todas las personas que se han visto implicadas participen en un proceso restaurativo. Esto que os traigo me parece significativo y siempre que hablo de justicia restaurativa lo uso porque cuando nosotros hablamos de delito, habitualmente se entiende, alguien comete un delito, es castigado con una pena y aquí se acaba la intervención del Estado. Nos centramos, por tanto, en el hecho jurídico punible que se llama, que es que todo castigo, o sea, todo delito está tipificado y tiene una proporcionalidad, es decir, está medido el tiempo de cárcel que está estipulado para cada comisión delictiva. Por tanto, ¿cuál es el mecanismo que hay detrás o cuál es la interpretación? Se interpreta qué leyes se han violado y el Estado es la víctima, por así decirlo, ¿no? Es quien interpreta que sufre el daño y, por tanto, aplica el castigo. El enfoque restaurativo es totalmente diferente. El enfoque restaurativo atiende a las personas que verdaderamente han sufrido ese daño, es decir, la víctima, la sociedad, las personas que rodean a la víctima, las personas que rodean al autor del delito y cómo se han visto afectados por estos daños que se han causado. La condena, por así decirlo, que lo tendríamos en la parte del hecho jurídico, en el caso de la justicia restaurativa, se centra en qué necesidades tienen las personas afectadas y qué necesitan para reparar ese daño. Por tanto, hablamos de no una compensación con 10 años de cárcel, sino una compensación desde otros mecanismos que se demanden las personas afectadas. Y el enfoque, claro, es el daño causado tangible, ¿no? O sea, que verbalizan las víctimas. ¿Por qué hablamos en este contexto del ámbito socioeducativo? Porque podría ser una investigación muy enfocada en derecho, ¿no? o en criminología. Bueno, lo que dice Xavier Ucar
que es un catedrático de Pedagogía Social, es que toda acción educativa es aquella que se lleva a cabo por profesionales de la educación en un contexto problemática sociocultural, en este caso, en la investigación hablaríamos del contexto penitenciario, para generar espacios que ayuden a empoderar a las personas dotándoles de recursos. En este sentido, teniendo en cuenta los agentes que teníamos antes que hemos identificado, tendríamos las necesidades prosociales de las víctimas. Entre ellas está la necesidad de seguridad dentro del entorno social, la necesidad de bienestar, de aceptación por parte de la comunidad de lo que pasó. Muchas de las víctimas con las que trabajamos sienten culpa y vergüenza por lo que han pasado. El respeto hacia lo vivido y generar autonomía. Un ejemplo muy sencillo para que podáis ver en qué medida están estas necesidades prosociales es una víctima que tiene una discapacidad y sufre un robo. Y ella sufre un robo en su barrio. Y la consecuencia que esto genera, diríais, bueno, un robo no pasa nada, es un tirón del bolso, ¿no? La consecuencia es que ella siente miedo a salir a la calle y deja de ir a hacer compras y le pide a sus hijos que se encarguen de las pequeñas tareas que ella tenía, que salía, en lo que hacía en la calle, ¿no? Porque pensaba que la volverían a robar por su discapacidad física. Ella era una persona con cojera. Y empieza a movilizar a todo su entorno y a dejar de salir. Y cada vez coge más miedo. Tan sencillo como cuando se presenta el encuentro restaurativo, la víctima solamente le pregunta: ¿me robaste porque era coja? ¿Cómo te diste cuenta de que era coja? ¿Y qué mecanismos tengo como para prevenirlo, ¿no? O sea, como para que no se den cuenta de esta dificultad. Y lo que comenta el chaval es tan sencillo como: no sabía que tenías esta discapacidad, yo simplemente necesitaba dinero, situación habitual, consumo de drogas, necesidad de tener dinero para comprar más, sencillo. ¿Cuál es el mecanismo de reparación? Vale, pues me vas a ayudar a hacer compras o a cargar la compra para subir al tercero o cualquier acción social que repercuta a la víctima. Ella solo quería saber por qué había ocurrido esto. Y muchas veces esa necesidad de contexto, de interpretación y de también poder contar lo que ha supuesto vivir esta victimización. Por otro lado, otro de las acciones por los que hablamos de una posibilidad socioeducativa es la cuestión de la responsabilización del autor. Todos los proyectos que se llevan a cabo en prisión se orientan a la reeducación y reinserción de los penados, pero es que lo que hemos visto en estos procesos es que ya no es solo una fase de responsabilización, es que la persona cambia su identidad individual de verse como un delincuente a lo que interpretaríamos como un agente social de cambio. Y esto se ve claramente con aquellos delitos que no tienen una víctima identificada, por ejemplo, los delitos de tráfico de drogas. Aquí, algunos que me conocéis, sabéis que yo, por ejemplo, invito a internos a contar su experiencia a los alumnos, porque es muy simbólica, sobre todo con el comienzo, aquellos que han empezado a edades tempranas con el tráfico de drogas y cómo han ido evolucionando en esa comisión delictiva hasta generar delitos más graves, ¿no? También hemos ido con ellos a institutos y lo que cuentan es: quiero que mi experiencia sirva para algo más de lo que yo he vivido y pueda servir como esa especie de mal ejemplo ante la idealización que existe del delito, ¿no? De lo fácil que es ganar dinero con el trapicheo de drogas, por ejemplo. Y por otro lado, el último ámbito que es muy destacable es la participación de la comunidad en estos procesos, especialmente porque en el entorno penitenciario no está cerca de la sociedad. No sé si alguna vez habéis visitado una cárcel, de los que estáis en la sala, ¿no? No sé, de los que estáis online. Las cárceles no están visibles. Sabemos dónde están estructuralmente, la cárcel de Navalcarnero, de Soto y demás, pero en estas ciudades o municipios no están dentro del contexto comunitario. Lo que implican las prácticas de justicia restaurativa es retornar a la comunidad y al interno a ese vínculo y también a la víctima.
Bien, centrándonos ya en lo que es la propia investigación. Tendríamos como dos niveles de análisis. Por un lado, el nivel estructural, porque la justicia restaurativa es un derecho que toda persona tiene por haber sufrido un delito. Si alguna vez ponéis una denuncia, veréis que en vuestros derechos como víctima atrás pone la posibilidad de acceder a la justicia restaurativa. Esto quiere decir que se tiene que desarrollar por igual en toda España y cumplir los estándares internacionales. Y una de las cosas que percibíamos al entrevistar a expertos es que hay como 3 modelos, ¿no? El primer objetivo, por tanto, es evaluar los diferentes modelos de implementación y cómo se ajustan a los estándares internacionales. La otra parte sería la parte individual, es decir, saber cuál es la vivencia de víctimas, autores y comunidad al participar en procesos de justicia restaurativa. Y partimos de la hipótesis que la participación de la víctima ayuda a su recuperación y a su reinserción social, que para el autor aumenta su proceso de responsabilización y su proceso de reeducación y reinserción, y la comunidad digamos así, como que se muestra más favorable a esos procesos de reinserción. Y es aquí donde os decía que todo el mundo nos vemos interpelados, ¿no? Porque todo el mundo podemos conocer a una persona que ha cometido un delito o a una persona que ha sufrido un delito, ¿no? Y cómo ayudamos a ese proceso de resocialización tras la vivencia del delito. Bien, sobre el método de investigación. Se va a utilizar tanto metodología cuantitativa como cualitativa. Para llevar a cabo los procesos en prisión, lo que hacemos es primero una fase de responsabilización, que son unas 10 sesiones que se hace con un grupo de internos. En esta primera fase lo que vamos a pasar es un pretest y un posttest. Ahora mismo tenemos 10 procesos que van a empezar ahora en febrero, entonces lo que haré será pasar un pretest sobre el grado de responsabilización y un posttest. Y a los facilitadores se les va a pedir evaluar digamos así, el cumplimiento de estándares internacionales, con la idea de que en la medida en que los procesos cumplen esos estándares, el grado de responsabilización aumenta, como sería lo lógico, ¿no? En la medida en que seguimos estas directrices, el proceso mejora. Y a nivel cualitativo, porque también una de las cosas que veíamos en esta revisión de la bibliografía es que faltaban experiencias, ¿no? Lo que se llama historias de vida, saber qué ha pasado, porque hay muchas personas que pasan por este proceso, pero nosotros no sabemos de su experiencia. Entonces, van a ser unas entrevistas biográfico-narrativas donde víctimas y autores que han participado en encuentros restaurativos destaquen para qué les ha servido ese proceso y qué han aprendido de lo vivido. Bien, bueno, los resultados, toda esta parte teórica del análisis conceptual de la justicia restaurativa, de la identificación de los modelos y de la evolución de la justicia restaurativa en España. La distinción de la justicia restaurativa en España es muy significativa porque, por ejemplo, si nos vamos al modelo de País Vasco, tenemos un servicio que se ve claramente. En el servicio de atención a las víctimas hay un servicio de justicia restaurativa y todo el mundo puede acudir. Y os digo que si os pasa en Madrid, os vais a perder, porque es un modelo semiprivado que cuando estamos en la fase de ejecución de prisiones no hay ningún contacto con las víctimas y por tanto la limitación de acceso es clara, ¿no? Y bueno, y ya tenemos elaborados los cuestionarios ad hoc con las entrevistas de expertos y ahora estamos en ese proceso de validación de los cuestionarios. ¿Qué se estima o cuál es mi objetivo más cuando acabe la tesis? Elaborar una guía de buenas prácticas, porque al final existe muchísima diversidad en cómo se lleva a cabo la justicia restaurativa y identificar el componente socioeducativo, es decir, qué aprenden las personas cuando pasan por esto, me parecía muy significativo para bueno, diseñar mejores metodologías, porque al final la realidad de la cárcel es compleja. Os diré que de las normativas internacionales muchas veces esos estándares de justicia restaurativa no se cumplen y bueno, mi intención es que la tesis tuviese una implicación práctica. Así que esto es todo. Me interesa mucho saber vuestras opiniones y percepciones porque sé que es una temática compleja. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío.
muy interesante y cada vez que te escucho siempre, siempre tienes avances, así que un placer escucharte y yo creo que la ejemplificación que has ido poniendo nos ilustra muy bien el contexto y por qué la educación también es muy importante en este aspecto. Así que procedemos a una ronda de preguntas. Yo creo que vamos a intercalar online presencial. Podéis abrir el micrófono y aquí no tenemos micro, así que el que se lance o habla muy alto o se puede acercar. Perdón, no es COVID, tranquilo. Bueno, podéis ir lanzando las preguntas. Yo tengo un poco de curiosidad cómo han ido cuando has llevado a gente al instituto, cómo han ido esas sesiones. Bueno, ha sido muy interesante. Además, identificamos 2 institutos donde eran como especialmente conflictivos, más tasa de absentismo. Se sabía que algunos de los chavales pues ya estaban con pequeñas organizaciones, no quiero decir bandas organizadas porque tampoco es esto, ¿no? Pero estos pequeños trapicheos de consumo de droga y demás, y les impactó muchísimo porque lo que les contaba es, yo empecé como vosotros, veía que pasando hachís no necesitaba trabajar, o sea, quiero decir, ya está. Pero luego es una red criminal y esto los jóvenes no lo percibían. Entonces, cuando les contó, ¿no? Bueno, pues que yo entré 2 veces en prisión, toda la implicación que ha tenido para mis familiares, como no vale la pena a nivel económico porque luego se generan otras deudas, bueno, pues la verdad es que los chavales se quedaron impactados, o sea, era como... nos has traído un preso, ¿no? También esta idea de estigma que tenemos desde fuera, pero muy simbólico. Y lo que luego nos dijeron los tutores es que en las sesiones posteriores habían podido reflexionar con ellos desde una parte más vivencial y más real, ¿no? De, bueno, aquí tenéis un ejemplo de lo que pasa cuando se continúa por este camino. Entonces, lo agradecieron mucho, la verdad. Desde aquí, si alguno sois profes de colegio os interesa la temática, también está el correo para esto, que muchas veces nos faltan espacios. ¿Podría ser? Sí, ¿no? Pues oye, se queda ahí el contacto y sí, porque muchas veces faltan estas cosas de espacios, ¿no? Tenemos gente muy interesada en contar su experiencia y de que se viese y también de mostrar ese arrepentimiento, de dar esta idea de yo ya no soy esa persona, quiero contar las circunstancias en las que yo cometí el delito, no por justificarlas, sino porque muchas veces da comprensión, ¿no? Vimos, o sea, desde mi experiencia muchas veces han sido situaciones límites, crisis de vida en las que la persona ahora que lo ve de cara al pasado diría nunca más lo volvería a hacer, pero bueno, hay que ver, o sea, está bien ver esa circunstancia y el poder explicarlos para ellos es reforzar esa nueva identidad, ¿no? No es que sea un delincuente, sino una persona que cometió un delito. Tenemos preguntas por el chat. Sí, y online, Rocío y Gustavo. Y Gustavo levantó primero la mano. Ya, gracias, muy amable. Saludos cordiales. Felicitaciones, Rocío. Tu tesis muy interesante. La pregunta es, tú lo que piensas planear, o lo que estás planificando, digamos, te entendí que es una guía. ¿Cómo le vas a validar esa guía? ¿Y es una ayuda psicológica? ¿Es para ayuda del Estado? ¿Nos puedes comentar más sobre esa guía? Muy amable, gracias. Sí, gracias, Gustavo. Bueno, es el objetivo final de la tesis. Yo no sé si lo podré integrar en la tesis o será el típico libro de después, pero la idea es que a través de las experiencias se identifiquen aquellos rasgos metodológicos que fueron de especial utilidad para las víctimas y para los autores. Y digamos así, como identificar esta cuestión de buenas prácticas. Es una guía pensada más para los facilitadores que llevan a cabo estos procesos y estos facilitadores que preguntabas si era para el Estado, dependiendo. Hay comunidades autónomas que sí que tienen profesionales técnicos, funcionarios que lo llevan a cabo y hay otros que son asociaciones. Entonces, en cualquier caso, son las personas que facilitan los procesos para que sepan metodológicamente qué funciona mejor.
Muy amable, gracias. Gracias a ti. ¿Puedo ir con mi pregunta? Sí, sí. Rocío, muchas gracias. Mira, a mí me quedaron algunas dudas. Primero, bueno, entiendo que este es tu trabajo de tesis y veo dos cosas. La primera es que tú eres el investigador. Lo miro como en ese sentido de que vas, recuperas información y que vas a hacer un reporte de todo lo que encuentres. Pero por otro lado me queda esa duda porque de repente te miro como si tú fueras un interventor, es decir, como si tu tesis se valiera de dos procesos. Por un lado, el de investigación, pero también como pienso que estás diseñando un proyecto de intervención que tú vas a hacer esa persona que quizá les lleve a los tutores que dices que existen, a lo mejor una evaluación de todo lo que encontraste, pero que ya estás proponiendo algo para mejorar esos procesos ¿cómo le llamaste tú? De reeducación o reinserción, me parece. Entonces, tengo esa duda, nada más. Gracias. Sí, sí, y gracias por plantearlo porque a lo mejor no me he explicado bien, Rocío. Yo llevo a cabo estos procesos, pero las personas que voy a entrevistar y las personas a las que voy a pasar cuestionarios no son las personas con las que yo he trabajado, porque no es un proceso de investigación-acción participante, sino que en el equipo somos más profesionales. Entonces, yo sí quería tomar esa distancia entre investigador y facilitador, ¿no? Claro, también mi percepción de yo como facilitadora con lo que veo y percibo influye evidentemente sobre mi investigación y no es en vano, pero creo que también quizá estas dificultades las podéis tener vosotros como profesores en centros escolares, ¿no? Cuando os decidís a investigar sobre una cuestión concreta y a la vez también sois profes, ¿no? Entonces, sí es verdad que las personas con las que yo trabajo no van a ser las mismas a las que yo haya entrevistado ni a las que pase cuestionario porque hablamos de dos niveles. En el nivel de práctica se requiere muchísima confianza y hay mucho vínculo entre el facilitador y el participante. En cambio, en el nivel de investigación yo busco más la objetividad y tengo esa distancia. No sé si ha aclarado la duda. Claro que sí, muchísimas gracias, Rocío, muy interesante. Gracias por todo. Gracias a ti. ¿Alguien de presencial se anima? Pregunta, ¿no? No queréis Desde ningún casa, chisme al de la menos. prisión, que eso siempre me pasa. Que tres hijos. Sí, 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 Por ahí ¿qué te ha tenemos pasado? Si quieres puedes venir, que no se te va a oír. Es que desde casa dice que no se oye, entonces mejor si te pones acercar al micro. Nada, agradecerte primero tu exposición de la tesis que has hecho. Si me oye, me acerco más. Nada, se me planteaba la duda de, has planteado la metodología en la parte cuantitativa con un cuestionario que estás en el proceso de validación, ¿no? Según he entendido, y tenía la duda de la parte cualitativa. Vale. ¿Qué instrumento, qué método, qué idea tienes Sí. en la planificación? Sí, gracias por la pregunta, son entrevistas biográfico-narrativas. Estas entrevistas lo que consisten básicamente es que tú con la persona que entrevistas le preguntas sobre un momento de su vida o sobre toda su vida, ¿no? En mi caso está contextualizado a un momento concreto que es desde que vivieron el delito hasta que hicieron el encuentro restaurativo, ¿no? Para ver qué consecuencias ha tenido esto en las diferentes fases. No hay un modelo de entrevista, yo sí tengo unas líneas orientadas a nivel temporal, porque lo que a mí me interesa es que las personas focalicen su atención sobre aquello que fue relevante. Es decir, cuando nosotros contamos una historia de lo que nos ha pasado, nos centramos más en unos momentos que en otros, ¿no? Si yo, por ejemplo, le digo, ¿cómo fue el momento de entrar a la prisión de una víctima? Pero ella me dice, para mí es que esto no fue relevante porque lo que sea, estoy focalizando ya la atención sobre cuestiones que no son importantes para ellos. Entonces, sí es verdad que tengo como unas pequeñas orientaciones de cómo fue el momento del delito, cómo te encontraste después, pero no lo he hecho por categorías, porque lo que quiero es... quiero que sea un modelo emergente, es decir, qué momentos fueron claves para las personas que yo entrevisto, para que ellos sean al final por así decirlo, el centro, ¿no? De la investigación y que no sea de una percepción mía de que es donde yo creo que es importante. Entonces, es simplemente que cuenten su historia en el proceso restaurativo. No sé si me he aclarado bien. ¿Sí?
Bueno, por tema de tiempo, si quieres, ¿hay alguna en el chat? O si no, En el caso... sí. Venga, pues leemos la última del chat. O... No, eso soy yo. Mira, María. Hola, ¿cómo estás? Hola. Tengo una consulta para realizarte. Me quedo con la idea que entonces uno de los objetivos centrales de la investigación es que puedas evaluar como esas sesiones del modelo restaurativo, ¿no? De ver cómo las personas privadas de libertad vivenciaron esas sesiones de apoyo en lo que es su reinserción social posterior al cumplimiento de la pena. Ese modelo restaurativo, y lo digo porque desconozco, porque no soy española, es un modelo del Estado para todas las localidades donde hay centros penitenciarios, o está centrado en la Comunidad de Madrid. A ver, hay como dos cuestiones. A nivel penitenciario existen un modelo de programa, ¿vale? Que es el programa de diálogos restaurativos. ¿Cómo se está presente en las diferentes comunidades autónomas y en cada centro penitenciario? En España sí es estatal la gestión, excepto Cataluña y País Vasco, que ellos tienen un modelo de gestión propia. Entonces, en esta cuestión estatal sí existen estos dos programas. ¿Qué dificultades hay? Que al final quien los lleva a cabo son asociaciones. No es el Estado directamente con los funcionarios, ¿vale? Entonces, en esta cuestión de las asociaciones, tenemos centros penitenciarios que sí hay personas que lo trabajan y centros penitenciarios que no. Y luego, aunque exista este modelo de funcionamiento, en la realidad, hablando con facilitadores, al final cada contexto y cada asociación lo aplica de una forma y formas muy diferentes. Entonces, bueno, en mi caso yo me he focalizado en una asociación y lo voy a comparar o sea, después quiero hacer como comparativa con un modelo público en vez de como de gestión semiprivada. Pero no es algo uniforme, tendría que serlo, pero no es algo uniforme. Depende de la asociación y a nivel de presencia en los centros penitenciarios, pues depende de las asociaciones que haya. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, dale. En ese caso, ¿cómo entonces podrías construir una guía de asesoramiento para políticas públicas? Porque si te vas a basar en una propuesta de una asociación, ¿cómo se podía extrapolar a una práctica más universal? Teniendo en cuenta tu intención final, que es generar esa guía de buenas prácticas. Bueno, es un poco complejo, ¿no? Porque, o sea, entrevistando a diferentes facilitadores de diferentes asociaciones, sí que todo el mundo tenemos una orientación, ¿no? Es decir, trabajar la responsabilización, la empatía con la víctima, el daño causado y demás. La metodología, ¿qué se trabaja primero y qué se trabaja después? Es aquí donde varía. O sea, lo que planteas es con toda la diversidad, o he escuchado esto, con toda la diversidad de procesos que existen, como haber una guía. Bueno, pues porque al final nosotros nos estructuramos en torno a estos principios básicos de la normativa europea y de Naciones Unidas, que son los que yo iba a comparar al principio. Desde estos principios, ¿qué a nivel metodológico qué es más destacable y qué ha funcionado mejor? Por ejemplo, el principio de información. Todo el mundo debe estar informado. Claro, ¿cómo se transmite la información? Es diverso. Entonces, ¿qué ha funcionado en esta asociación en concreto? O si luego me planteo hacerlo con más, a nivel de información. Pero sí es cierto que con tanta diversidad resulta complejo. No quiero que llegue como a nivel de política pública, sino como un manual de buena práctica para el facilitador de, oye, esto ha funcionado. ¿Me explico? Sí, pero es complejo, ¿eh? Yo también tengo esa tensión de cuando vamos a lo macro. Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Yo voy a pedir el último aplauso por la presentación y porque eres una de las coordinadoras del Seminario Permanente de Doctorado, que siempre está ahí, os contesta los correos. Así que nada, y hacemos el cambio. Gracias. Te toca...
Ahora hacemos el cambio para que vaya preparando Álvaro la presentación. Bueno, pues a continuación nos va a presentar nuestro compañero Álvaro Busnadiego Prieto, que pertenece a la línea 1 de investigación, sus avances de tesis doctoral. Y bueno, voy a leer igual que antes un pequeño currículum. La primera parte se me ha quedado de memoria. Es funcionario de carrera en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza desde 2019, profesor de inglés y estudios avanzados en el Instituto Tecnológico de Galileo Galilei, está en Alcorcón, la Comunidad de Madrid. Y nada, él y coordina el proyecto de Erasmus Plus en el instituto. Graduado en estudios ingleses en 2014 y máster de investigación en educación en 2019 por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó el último curso de grado en la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, y estudió el máster de formación del profesorado en 2015 por la Universidad Autónoma de Madrid. Es estudiante de doctorado de educación de aquí de la Complutense de 2022 y su investigación se enmarca en la línea 1, educación y modernidad, espacios, tiempos y agentes, y se centra en la educación secundaria en España en la segunda mitad del siglo XX. Su presentación se titula La educación secundaria en España entre 1953 y 1978 y el debate en la prensa pedagógica, sobre la cual versa su trabajo de tesis. Así que te cedo la palabra y estamos atentos. Ahora está entendido, ¿no? Sí. Vale, gracias, Carlos. Que es que lo de no sabe uno si decir profesor de secundaria, funcionario, no sé qué. Gracias, Rocío, también. Lo mío recién empieza, como dirían por ahí. No tiene tanta enjundia como lo tuyo, pero creo que me va a venir bien compartirlo con vosotros y escucharos y luego ver por dónde avanzamos. Bueno, como ha dicho Carlos, la tesis en el papel que entregué hace un par de meses se titula así. Como sé que lo puedo cambiar, no sé cómo se titulará dentro de 5 años. Pero está claro y con el título creo que os podéis imaginar por dónde van los tiros. Vamos a tratar de hacer un análisis del debate que había en la prensa pedagógica entre el 53 y el 78 en torno a la educación secundaria. Está claro que es un estudio cualitativo, que vamos a analizar ideas y nos vamos a apoyar en el giro contextual de Skinner. Y para hablar de esto, he organizado la presentación de la siguiente manera, ya que todavía el plan de trabajo y todo esto no está del todo claro. Primero hablaré de la temática, luego del contexto. Rocío, tú antes has hablado de la necesidad de contexto en tu investigación. La necesidad de contexto en la mía creo que también es muy importante. Y luego me centraré un poco en las ideas que ya he ido descubriendo en los 3 meses de investigación reales y alguno que otro más anterior. Y luego algunas pequeñas conclusiones. Como decíamos, vamos a investigar el debate en la prensa pedagógica, educación secundaria en España, importante, entre el 53 y el 78. El 78 os podréis imaginar que es la Constitución española, el 53 quizá no es tan conocido por todos, pero ahí se promulga la ley sobre ordenación de enseñanza media. Entonces, para ubicar la educación secundaria en España, la verdad que son 2 fechas que acotan bien el debate que se da y sobre todo porque ocurre algo en la sociedad española que influye de manera directa en el panorama educativo durante estos 25 años. Se prolonga, pero bueno, tampoco es plan de hacer una tesis de 500 páginas, entonces vamos poco a poco. La enseñanza secundaria en España durante este periodo, para mí, periodo clave en la historia y digamos para los que nos gusta la enseñanza secundaria, el más apasionante de todos, cambia, pasa de ser una enseñanza para unos pocos, selectiva para las élites, para ser una enseñanza para todos. Habla Viñao
que se adapta a las nuevas circunstancias y exigencias de la sociedad. Bueno, se adapta, trata de adaptarse, tiene que cambiar y así veremos qué es lo que va a ocurrir en este periodo de tiempo, sobre todo en España, a partir de 1950, para llegar a finalmente alcanzar ese consenso educativo en la Constitución del 78. El panorama legislativo, hablo de él por eso, porque nos da el marco para ubicar la investigación en estos 25 años y que no se nos vaya tampoco más allá. Está claro que va a haber influencias previas y está claro que esto sigue después del 78, sobre todo hasta el 90, diría yo, con la promulgación de la LOGSE. Pero bueno, la Ley de Ordenación de Enseñanza Media del 53, como veis ahí, conserva un poco el sentido confesional y patriótico del anterior, del 38, pero trata ya de solventar algunos problemas. Ya vemos que hay algunos escollos ahí. Es Ruiz Jiménez el que está a cargo del Ministerio de Educación y más tarde, ahora veremos, en el 56 acaba su trabajo en el Ministerio de Educación, forzado. Hay protestas y es una ley difícil de sacar adelante, aunque finalmente se consigue sacar adelante. Como os digo, esto finaliza con la Constitución española en el 78, el artículo 27, parece que es el único consenso educativo al que conseguimos llegar en este país y más allá no sé qué nos pasa, que no. Pero en el medio está la que para la mayoría de los expertos en educación secundaria es la ley por autonomasia, la ley que cambia todo o que por lo menos recoge los cambios, que es la Ley General de Educación en el 70 y está claro que responde a una nueva sociedad o trata de responder a una nueva sociedad. Y junto con la Ley Moyano y junto con la LOGSE de 1990 es considerada la verdadera reforma educativa que cambia realmente el panorama educativo en España. Más allá de estas tres leyes que os he dicho, no es lo único que se hizo en esta época relativo a educación. Aquí hay unas cuantas más, como la ampliación del periodo de escolaridad obligatoria o la uniformidad del primer ciclo de primaria, etcétera, pero me gusta destacar esas tres porque es el marco para la investigación y sobre todo por la importancia de la Ley General de Educación del 70. El contexto, lo que decíamos antes, tan importante el contexto y en mi investigación, además apoyados en la metodología de Skinner, fundamental. En España hasta el 75 nos encontramos en una dictadura. Sí que es verdad que el periodo de la investigación no es lo mismo como si la investigación empezase en el 40, porque la dictadura no es igual, como vemos ahí la descripción que hace Fusi de las diferentes etapas de la dictadura franquista. Y me gusta destacar que en este periodo comienza la apertura intelectual, o se trata de llevar a cabo una apertura intelectual en el régimen auspiciada por Ruiz Jiménez, que está a cargo del Ministerio Educativo. Y sinceramente me gusta que sea el Ministerio de Educación el que lleva a cabo la apertura intelectual, aunque fuese muy complicado. Como decía antes, os anunciaba que Ruiz Jiménez luego es cesado en 1956 y posteriormente en el 63 funda Cuadernos para el Diálogo, asume de la dirección de la democracia cristiana del sector izquierdista en el 68. Y entonces es como estas novelas que comienzan con muchos protagonistas y luego uno desaparece y tiene la sensación de que en algún momento volverá a aparecer. Pues la sensación que tengo con Ruiz Jiménez es que posiblemente en mi investigación en algún momento vuelva a aparecer. No lo sé, lo veré más adelante cuando consiga avanzar más con ella, pero puede ser que vuelva a aparecer. En esta época, aparte de la apertura intelectual, hay un crecimiento económico en España muy claro, primero con una inflación controlada, luego con la inflación más disparada. En el 59 el plan de estabilización produce luego todo el desarrollo, se devalúa la peseta, tipos de interés, se controla mucho la economía y es una época totalmente de desarrollo, llega la inversión de capital extranjero y sobre todo lo que a mí me parece más importante es el crecimiento del censo. Como vemos ahí, el censo en el 60 al 70 crece de 30 a 33 millones
Y luego vamos a ver qué ocurre, porque como imaginaréis, pues esto tendrá su repercusión en la educación. ¿Y qué pasa en la educación? Crecimiento del censo, crecimiento del alumnado. Y como podéis ver, el crecimiento del alumnado en la década 50-60, 474.000, se dobla el número de alumnos con 10 años previo, pero mirad el 70, pasamos ya a 1,5 millones de alumnos matriculados. ¿Qué pasa también? Esto sigue, aumento de alumnado, aumento de centros, 120 oficiales en el 60-61, 854 en el 70-71, los privados se duplican, crecimiento exponencial. Y aquí es cuando se empieza a hablar de la democratización de la educación. Se habla de masificación, se habla de democratización. Lorenzo Vicente, en su tesis, que tiene mucho que ver con el tema, lo que pasa que no cubre toda la época, ya habla aquí de la auténtica democratización del nivel educativo y una clara masificación. Se pasa de, como decía al principio de mi intervención, se pasa de una enseñanza secundaria minoritaria y elitista a una de masas y no estamos preparados para ello. No tenemos el número de profesores suficientes, no tenemos el número de centros suficientes, desde luego que no estamos preparados para ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que se promulga la ley del 70 y se trata de dar respuesta a eso. En todo este contexto está la investigación. La investigación se centra en 3 revistas, las que creemos que organizan el debate, la Revista Española de Pedagogía, la Revista de Educación y Bordón. Y lo que queremos saber es hacia dónde iba este debate, de qué se hablaba, quién lo hacía, por qué lo hacía, qué intenciones tenía, qué relaciones de continuidad y discontinuidad podemos encontrar en ese debate, cómo se configura la educación secundaria en esta época, por qué y quiénes son los que la configuran, y eso nos va a llevar a ver cómo hemos llegado hasta ahora y por qué tenemos la educación secundaria que tenemos en el momento, o pensamos que nos va a llevar a ver eso, ¿vale? Entonces, hasta ahora, como os digo, 3 meses de investigación me han dado para leer unos cuantos artículos, todos ellos de la Revista Española de Pedagogía, en la década de 1950. Lo que os voy a contar ahora son algunas de las ideas que ya surgen en esta época, en esta revista. Lo interesante luego será ver qué tenemos en las otras revistas, comparar y ir viendo cómo se va desarrollando ese debate y quién lo está organizando. Hasta el momento, ¿quién aparece en la Revista Española de Pedagogía? Aparecen muchos más, pero los más representados, los que más artículos tienen son estos, como Víctor García Hoz, José Fernández Huerta, Arsenio Pacios y algunos más. Y tenemos 2 publicaciones ya relativas directamente a la educación secundaria o a la enseñanza media, como se hablaba entonces. Una de ellas es la segunda que tenemos aquí, la enseñanza en España, cómo se distribuyen los alumnos entre los distintos tipos de estudio. Entonces ahí ya tenemos datos de qué es lo que está ocurriendo, ya tenemos datos de número de alumnado, tenemos datos de centro, tenemos datos de qué porcentaje tenemos en una enseñanza, qué porcentaje tenemos en otra. Y otra de ellas es el profesor de enseñanza media y su preparación profesional, de Heinrich Feldman, que llama la atención a la hora de ver todos los autores que tenemos en esta época en esta revista, porque es el único autor extranjero, alemán, y nos podemos preguntar, o yo me pregunté, ¿por qué un alemán aquí? Bueno, entonces, ya veo las risas, creo que sabéis por dónde voy. La que os decía que ya aporta algunos datos, aquí los tenéis. Como podéis imaginar, la mayoría de la población está todavía en la enseñanza primaria, pero luego irá creciendo en la enseñanza media, en la enseñanza secundaria y en la enseñanza superior. Pero sobre todo me quedo con una cosa, ya sabéis, como os comentaba, me importan más las ideas que los datos, y es que ya mencionan la enseñanza media tomada en el sentido de enlace entre la primaria y la superior. Pasamos de una época de ver la enseñanza media como algo propedéutico, como algo de fin, como algo de clases totalmente separadas. Estamos todavía en el 50, ya se empieza a hablar de enlace, y más tarde, obviamente, se pasará a hablar de la enseñanza media como algo más aún común. Uy, vacío. ¿Quieres mirar algo más por ahí?
La publicación de Heinrich Feldman habla del papel del profesorado. Dice que requiere una preparación multilateral en contacto con la vida, que somos intermediarios, que eran intermediarios entre las ciencias y la vida. Habla de la separación entre el saber y el comunicar, de esa disgregación fatal, denomina él. Y luego habla de amor por el ser humano, cercanía y vocación de ayudar a la juventud, buenas dotes comunicativas, preparación. De la manera en la que se habla también es importante. Es importante analizar tanto las ideas como el lenguaje que se utiliza. Y la denomina una profesión cultural muy importante. Dice, una profesión cultural tan importante. Entonces, dice que es importante el estudio de la pedagogía y la filosofía. Es obligatorio para su modo de verlo. Y sugiere algo que no se hace en España. Sugiere una práctica pedagógica dentro del primer semestre de estudio especial para comenzar con esa preparación y ver si los profesores o los futuros profesores están bien encaminados o no. Esto llama la atención porque cuando estudias la formación del profesorado en educación secundaria, la disgregación entre el saber científico y el saber pedagógico está ahí presente creo que desde los años 20 y sigue hasta hoy en día. Entonces, ya podemos ver aquí en los 50 quién aseguraba que esto podía cambiar y podía llevarse a meter la práctica pedagógica dentro del estudio especial. Estos eran los dos artículos que están directamente relacionados con la enseñanza media, uno, digamos, por datos y otro por ideas relacionadas con el papel del profesorado, pero luego hay más artículos no directamente relacionados con la enseñanza media que sí que hablan de alguna manera de la enseñanza media o de los profesores que forman parte de la enseñanza media. Hay esfuerzos por definir la escuela, por ejemplo, por algunos autores. Víctor García Hoz, por ejemplo, dice que la escuela es una institución dedicada a la cultura intelectual y que tiene que cubrir las deficiencias familiares y sociales, pero que si esas deficiencias familiares y sociales no estuvieran ahí, no tendría por qué cubrirla, solo estaría dedicada a la cultura intelectual. Hay intentos por definir la pedagogía, se habla de la pedagogía como subordinada a la psicología, que sin ella no tendría ningún sentido. Se habla de la pedagogía práctica, de la pedagogía especulativa, de la pedagogía experimental, racional. Como podréis imaginar, se asocia una con los investigadores, se asocia otra con el profesorado. Muchos de ellos hablan de pedagogía. Y aquí comienza un poco más lo que ya se puede relacionar directamente con el profesorado. Víctor García Hoz, por ejemplo, en un artículo en el que habla de orientación escolar, hace lo que desde mi punto de vista es una crítica, digamos, al sistema. Dice que hay falta de personal y que de la orientación se tienen que encargar profesores que a su vez tienen la función de enseñar al alumnado y que no, como dando a entender que no damos abasto. Es una crítica. Y una crítica en los años 50 al sistema, digamos que aquí ya nos da a entender que Víctor García Hoz es una persona de las que controla el debate y veremos, según la investigación avanza, su biografía, dónde estaba, por qué decía estas cosas y por qué no. También el papel del profesor y su formación está muy presente en varios artículos y algunos dicen que es muy importante la formación pedagógica, pero a su vez algunos dicen que es muy importante, sí, pero que por encima está el profesor y su saber. Hay ciertas incongruencias en este sentido, porque hay quien reclama esa formación pedagógica para el profesorado y hay quien a su vez dice que el profesor ya posee las reglas y que no las necesita para dar clase. Y luego se introducen también algunos conceptos que me han llamado la atención, como puede ser la personalidad docente. Se habla del nivel estimativo de la sociedad, del escaso nivel económico de la profesión, de la deplorable situación en cuanto a formación pedagógica, por eso se reclama. Y hablan de motivación docente y la motivación del alumnado. Yo creo que cuando hice el máster de formación del profesorado hace poquitos años, en la primera sesión hablamos de motivación, de la motivación del alumnado. Ya se hablaba aquí de la motivación del alumnado.
También se habla del acto educativo y, como os decía aquí, dice, nada puede sustituir a un buen maestro. Nada puede sustituir a un buen maestro quiere decir que por mucha técnica pedagógica que haya, esto solo te puede ayudar un poco más. Pero si ya eres buen maestro, ya está, ya estaría. Y bueno, algunas de las conclusiones que hemos sacado, las dos primeras son un poco generales, que el contexto es clave. En España, el contexto socioeconómico que se da lleva a que haya todo este tipo de cambios en el panorama educativo, que es muy importante leer, o leer, digamos, lo que se dice leer entre líneas, saber el lenguaje que se utilizaba y cómo se utilizaba para ver ese tipo de críticas, ese tipo de recomendaciones que hay en los artículos. Y luego llama la atención que se hable eso de la enseñanza media como enlace, que haya recomendaciones, hay artículos que explícitamente dicen todo docente debe, el educador debe, ya se marca la pauta. Hay artículos, hay publicaciones que marcan la pauta de lo que debe ser, de lo que debe ocurrir en las aulas, ya sean de primaria, sean de secundaria, porque se habla de educadores, no se habla de maestros, no se habla de profesores, no se hace distinción, se habla del educador. Hay ciertas incongruencias, como os decía antes, que se requiere a veces una mejor preparación para el profesorado, pero hay otras veces se dice que el profesorado está por encima de todas las técnicas. Entonces la pregunta que se haría el profesorado en aquella época sería, si yo ya estoy por encima de todas las técnicas, ¿para qué las quiero? Y hay ciertas críticas, como decía antes, la falta de personal, el nivel estimativo de la sociedad hacia el profesorado que ya escasea, el escaso nivel económico, la formación pedagógica. Entonces, hay ciertas cosas que hasta solo unos años de la época de la década de los 50 ya se ven aquí y que entiendo que más adelante se seguirán viendo, y a medida que lea los artículos de otras revistas y pueda hacer conexiones, veremos si las incongruencias se dan en todas, se pueden hacer conexiones, no, o si directamente los debates son totalmente distintos dependiendo de las revistas y dependiendo quién los dirija. Y esto es. Me ha faltado poner el mail, como has hecho tú, para... Muchas gracias. Bueno, muy interesante, Álvaro. Seguro que ha generado dudas, así que vamos a verlo por el chat y, como antes, levantamos la mano. Yo lo que sí que saco así de primeras, tu tesis es más reciente que la de Rocío de inicio, es la importancia, y que eso nos insiste mucho, de hacer un buen marco teórico, de revisar todo para que luego darle continuidad y lo conductor a lo que se vaya haciendo. Aunque cuesta mucho al principio leer todo, pero que es una de las cosas que estás haciendo y que enhorabuena también. Sí, si no voy por el buen camino, decídmelo, por favor. Estamos aquí para eso, pero vamos, consejos y experiencia, hay voz de todo. Gracias. Desde gente que se inicia hasta gente ya que está depositando, se está viendo el vídeo ahora del seminario de cómo depositar la tesis. Y sí, no, así que nada. Bueno, pues ¿alguna pregunta por aquí? Ya está. Puedes levantarte y saludar a la cámara. No, yo solo quería preguntarte, porque estás hablando pues, de la importancia que ya se empezaba a dar a la formación pedagógica de los profesores de secundaria. Si mal no recuerdo, creo que en el 2010 se cambia del CAP, que era de 3 meses al 9 máster. días, sí. Claro, pues que empiezan a cambiarse y a aumentar esa formación pedagógica como un requisito para poder acceder a la docencia en secundaria. Pero no sé, en la época en la que tú te basas, no sé si en ese momento se exigía también una formación pedagógica fuera de del ámbito de la formación académica universitaria que tuviesen en su ámbito. Alguna formación pedagógica específica para poder acceder a ser docente de secundaria. Gracias. Exigir como tal, no recuerdo exactamente el año, pero el curso de aptitud pedagógica lleva con nosotros, pues, anterior al 70, en el 69, bueno, con la ley del 70 creo que es cuando se hacen cargo de él los ICE, y surge años antes, no recuerdo ahora exactamente el año, pero surge años antes, y primero entra como una recomendación. Primero es algo que cuando te presentas a las oposiciones, si lo tienes, genial, pero si no, también, lo cual quiere decir la importancia que se le daba. Y luego, posteriormente, con la ley del 70, comienza a ser algo obligatorio, pero todos sabemos cómo ha sido el CAP, la formación que se daba, y si nos hacemos una idea, durante esta época hay unas necesidades enormes de profesorado que hacen que se levante la mano, que hacen que formen parte de la educación secundaria profesores que vienen de otras profesiones, etc. El CAP
cambia en el 2009-2010, pasa a ser el máster. Cambia de ser, digamos, un curso de unos meses con unas prácticas a ser un máster de un año. Pero sí que es verdad que la formación siempre ha estado en tela de juicio. Digamos que la formación pedagógica, la disyuntiva entre la formación pedagógica y la formación científica dentro de lo que es la secundaria, porque es algo que no ocurre tanto en primaria desde mi punto de vista, pero sí que en la secundaria parece que cuando eres un graduado o eres un licenciado en algo ya tienes todos los saberes para comunicar. Esa disyuntiva siempre ha estado presente y desde mi punto de vista sigue presente hoy en día. Y en algún artículo de Gonzalo Jover ya decía que en los últimos 30 años ningún ministerio de educación realmente se ha tomado esta cuestión en serio, la de cambiar la formación del profesorado, porque cambia, deja de ser CAP, pasa a ser máster, pero realmente cuáles son los cambios que se dan en esta formación, no está del todo claro. Ha habido propuestas a lo largo de estos años para cambiarlo, ha habido propuestas para pasar a un modelo simultáneo en vez de sucesivo, que es lo que tenemos aquí. Estudias la carrera, tienes todo el saber científico, luego te formas de alguna manera el saber pedagógico. Ha habido propuestas, ha llegado a haber propuestas muy serias, pero no se han llevado a cabo. A veces son las resistencias del profesorado de educación de secundaria, a veces son las necesidades que se dan según la época en la que estamos, a veces son incluso las resistencias que se dan en la propia universidad por el hecho de mantener según qué créditos, según qué asignaturas, en según qué facultades. Entonces, el panorama ha sido complicado, creo que no se ha avanzado tanto como lo que se podía avanzar. Creo que se han perdido ocasiones como puede ser la ley del 70 ya bastante tenía con sacar todo adelante con el cambio que hay, pero a lo mejor la LOCSE en el 90 o incluso más recientemente cuando se aprueba el máster. Entonces, eso está, desde mi punto de vista, es un tema que tenemos pendiente. Yo hago un matiz porque hay gente de México que cuando nos escribe y tal, por situar un poco, el CAP y el máster de formación del profesorado en España es obligatorio para secundaria. Se necesita un grado y para secundaria, bachillerato, escuela de idiomas y FP es necesario tener este máster, que es un año en una universidad, 60 créditos y luego ya todo lo que ha explicado él y todos los entresijos que tiene. Sí. Así que nada, ¿tenemos chat en casa? María. ¿Le toca a María? ¿O a... No, Rocío. Rocío. Vale. Muchas gracias. Álvaro, de verdad muy interesante tu tema. Híjole, a mí me apasionan los temas históricos porque creo que tocas un punto, yo digo, la transición entre la Guerra Civil Española a un paso muy importante que es, yo digo, la democracia. Y de verdad que habían situaciones sociales y económicas en España muy peculiares que de verdad limitaban. Y vi una vez un libro me parece que era de Jimeno Sacristán, sobre diseño curricular, que relata perfectamente cómo es esa transición, la falta de docentes, etcétera. Pero de verdad me encanta tu trabajo. Solo hay una cuestión en la que tengo duda y ya es en la parte metodológica, porque en tu exposición hablas acerca de que tu metodología es la de Skinner, y yo, ahí sí discúlpame, no sé cómo tocarías ese asunto, porque a mí me parece que es un tema histórico y que creo que también a lo mejor hay otros métodos que pudieran ser apropiados para el tema que tú estás tratando. Entonces, esa es mi duda. ¿Cómo le harías o cómo llevarías esto de la parte metodológica? Gracias, Álvaro. Gracias, Rocío. La parte metodológica seguramente sea algo que todavía queda por implementar. Ahora mismo mencionaba el giro contextual de Skinner porque me parece que puede ayudar al análisis de texto y por la importancia de lo que decía, de análisis del lenguaje y todo lo que ocurre alrededor hay que tener en cuenta, pero estoy seguro que queda mucho por hacer aquí y seguramente habrá que dar una vuelta a la metodología y apoyarnos en otras metodologías. Sí, quizá te quede duda porque quizá no esté del todo definido esto.
Sí, Rocío. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ti. Sinceridad máxima. Vale, ¿de presencial tenemos alguna duda? No sabéis los remolones. Ven, vale. Tu cabeza salía en la cámara, así que puedes saludar también a la cámara. Yo no es una duda, es simplemente si nos puedes comentar el proceso de búsqueda de la documentación, cómo lo llevas a cabo, teniendo en cuenta que son documentos que no es como yo, por ejemplo, que pongo en Google académico tal de mi tema y me salen bastantes artículos, sino que esto es algo mucho más concreto. Sí, que eso me lo he saltado un poco por alto. La Revista Española de Pedagogía tiene un archivo genial y cuando digo genial es sinónimo de online. Y decir online es sinónimo de casa, entonces ahí no hay problema. Si no recuerdo mal, Bordón, el archivo también lo tenemos aquí en la facultad, está accesible y en la revista de educación, no recuerdo hasta qué año, pero estaba prácticamente todo online. Entonces, archivo 1950, volumen X y a mirar. El problema de algunos artículos es que no encuentras, no tienen resumen. Entonces, a veces pierdes el tiempo en algo que luego no resulta interesante, pero la mayoría de los artículos del tema que estoy investigando están online. Entonces eso es genial. Bueno, de hecho, tampoco quería alargar esto mucho, pero el tema de mi tesis cambió cuando llegó el COVID. Porque en principio por donde iba el tema era más por formación del profesorado, etcétera, que implicaba venir al archivo presencial y tal, lo cual era imposible. Y ahí me empecé a plantear las cosas con John, con mi tutor, y vimos esta posibilidad que resultaba interesante. Y bueno, luego se ha pospuesto todo mucho, pero sí. Entonces la facilidad sobre todo yo haciendo la tesis a tiempo parcial y que no con mucho tiempo y tal, te da una facilidad enorme, enorme, sí. Vale, pues ¿tenemos más dudas en el chat o alguien ha levantado la mano? Muy interesante, comentan en el último. La revista Bordón sigue, ¿no? En la Complutense. De hecho, creo que había abierto una llamada de paper ahora para publicar. Que aprendan todos. Aprendan todos. Hay que estar atentos a esas cosas y hay que difundirlo en el seminario para que participen. Sí, la verdad que es una suerte tener luego los archivos y esto accesibles. Porque es que muchas veces la gente pregunta, ¿y dónde se empieza? La anterior sesión era de hacer por compendio de artículos la tesis, pues sí, ahí puedes empezar, por ejemplo, a publicar y es de la propia universidad. Vale. Bueno, pues no hay más dudas y muchas gracias a ambos por las presentaciones. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos. 15. Venga. 10, los 5 de cortesía, 15. 15 clavados. Y que me están marcando por aquí las pautas y no estoy acostumbrado. Vamos a dejar ahora, vamos a abrir el formulario para que os podáis inscribir online. Está con el código QR. En presencial es escanear el otro código diferente, como que ¿no? El mismo. Vale. Y en presencial el código QR, perdonad. Y con esto estaría todo. No os desconectéis, lo dejamos y ahora reanudamos a las 7 en punto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Reanudamos esta segunda parte del seminario. Sé que me he retrasado más de 5 minutillos. Lo asumo. Y bueno, vamos a hacer una dinámica diferente en el día de hoy. Vamos a usar la aplicación de Mentimeter y se va a proyectar las preguntas. Entonces, hay preguntas de texto libre, preguntas que vamos a hacer según lo que vaya surgiendo de opciones. A través del enlace que os van a poner en el chat, tenéis que introducir el código que os va a aparecer.
¿Vale? Entonces vamos a ver qué tal va. Ponemos el enlace. Os voy a compartir la pantalla, pero os vamos a dejar por el chat también a ver, un segundo, aquí. Vale, ¿lo pones, María, por el chat? ¿Te parece? Tienes la primera pregunta es ¿cómo estáis viviendo el proceso de doctorado? Sabemos que estáis como en diferentes niveles en función del año en el que estáis, entonces queremos saber un poco cómo lo estáis viviendo. Entonces os explico cómo funciona. Os metéis en www.menti.com, los que estáis en presencial con el móvil, los de casa como queráis, con el ordenador, y os van a aparecer digamos así, como un sitio donde escribir. Os hemos dejado 2 o 3 emociones, ¿no? Para ver un poco cuál es la situación actual. Cuando os metéis en esta parte de menti.com, metéis este código, que es el 2525 6157. Ahora mi compañera María os lo va a poner por el chat también. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace Menti? Nos va a hacer como un diagrama de palabras, no sé si esta es la mejor definición, donde van a ir apareciendo cuáles son más comunes, las palabras estas se hacen más grandes, y cuáles son las menos frecuentes, que están más dispersas. Y de ahí, bueno, pues podemos comentar un poco cuál es el momento. Vale. Bueno. Qué divertido es esta hora de ver cuál es. Muy bien explicado. Intensidad, estrés, inquietud. Vale. ¡Ay, un emoji! El emoji me ha hecho gracia porque cuando hemos empezado han dicho, ¿y si pongo un emoji, funciona o se rompe? Y yo, hombre, no lo pongas. Bueno, Mira, funciona, sabemos que funciona. ¿Cómo sois, eh? Vale. Esperando a mi tutor. Ay, Dios. Vamos leyendo algunas y que habrá, si quiere alguien así el micro muy breve de incertidumbre, porque no tengo tutor. Incertidumbre de... tengo 1000 papers. Sí, Sí. vemos en grande, no sé cómo lo veis desde Sí. casa, ansiedad, ilusión, incertidumbre y preocupación. Agobio, perdido, intriga, entusiasmo, pereza, duda, estrés, felicidad. En el en la refri, esto no sé muy bien qué significa, confundida, agobio, vuelve a surgir, vale, se van como ubicando, orgullo. Yo veo muy señalado la palabra incertidumbre. Incertidumbre. Y desde aquí se hizo un seminario también desde Piscicol para que se podía llamar por teléfono para que te diesen pautas, para controlar cómo llevabas el doctorado. Pues si alguien, por ejemplo, a lo mejor una recomendación es tener horarios, cada uno adaptado, porque Sí. además hay gente especializada que era de psicología y está muy bien. Así que también una recomendación todos los que han puesto incertidumbre. Y los de ilusión, pues, vamos. Que se apunten con los de... Alguno ha borrado y ha vuelto a poner incertidumbre. Son los de primero, que nos confirmen alguien que haya puesto ilusión. Bueno, si queréis, ahora tenemos una segunda diapositiva, ¿vale? Que ya es un poco como cuáles son vuestras demandas, pero quizá podemos aprovechar este espacio para las personas que habéis señalado incertidumbre o preocupación, que creo que son 2 emociones que están bastante asociadas. Bueno, pues si queréis compartir un poco desde dónde os viene o cómo lo estáis gestionando. Tanto los de presencial, que a lo mejor os da un poco más de vergüenza, como los de online. Aquí nos vemos en
en presencial, así que podéis hablar. Venga, pues uno de incertidumbre así y un comentario. Que abra el micro, se levante por aquí. Era dinámico el juego, ¿eh? No era estático. No hace falta que levantéis la mano porque no os vemos desde aquí. Simplemente abrir micro y contarnos. Bueno, gracias por el espacio. Chévere conversar. Saludos desde el Ecuador. Aquí estamos la 1:13. Sí, había puesto yo incertidumbre. Vean, había pedido yo permiso por trabajo, digamos, para estar medio tiempo. Ahora estoy ya en el último año. Y justamente he avanzado bastante. Ya estoy con unas 500 páginas. y mi tutor desapareció, les comento. No. Sí. Estoy en el refrigerador, o sea, le mando mensajes, no me contesta. Bueno, se imaginarán la situación en la que me encuentro, pues. Vale, quizá desde... Es que eso quería tan fácil. A ver. Se le ha enviado todo de golpe y ha dicho... No, vamos a ver. No, si hemos tenido reuniones cada 15 días haciendo todo lo que dice. Seguro. ¿De qué línea eres? De la línea 2, lo que estoy haciendo es un diseño de un instrumento. Miren, utilicé un dato, les doy el dato. En pandemia, a 1.300.000 alumnos, o sea, correos electrónicos, de ahí sacamos una muestra de 130.000, es una muestra pero fabulosa. Wow. O sea, genial. Pues mira, lo primero que me surge es plantearte que en el siguiente seminario va a ser sobre la línea 2 y con todos esos resultados que estás comentando nos encantaría que los compartieses. Y sobre tu situación de incertidumbre, lo único que te puedo plantear es que te pongas en contacto con el coordinador de tu línea o el coordinador del programa de doctorado, o bien con Inma o bien con Roberto, por si ellos te pudiesen facilitar, porque no sabemos cuál es la situación de tu tutor y tampoco creemos que este sea el espacio, pero a lo mejor ellos son buenos mediadores, conocen a los profes del programa de doctorado y te saben decir alguna respuesta. Perfecto, con Roberto me dices, ¿no? Cremades. Exacto, sí. Ya. Gracias por el dato, muy amable. Y encantado para hacer una presentación. Yo ya estaba bastante avanzada, pues, la tesis. Perfecto, pues si nos dices tu nombre, Carlos se lo apunta y te enviamos la información. Que es que ya, perfecto. Venga, vamos con uno de ilusión también, que tienen que destacar por ahí. Vale. Los de ilusión, que abran el micro, se acerquen. ¿Sabes quién es? Vale. ¿Quién ha puesto ilusión? ¿Presente nadie? ¿No? Sí, te escuchamos. No. Bueno, yo creo que es esta primera emoción que tienes cuando te planteas un tema de investigación y pones todas tus energías, ¿no? Para abordarlo. Como no lo hagas con ilusión, difícil. Sí. No sé si alguno queréis comentar aquí en presencial. Sé que ha habido una reciente FPU que veo por ahí, que también eso da mucha ilusión. Bueno, pues alguna de las emociones, ¿cómo sentís con esto? ¿Os veis representados con esto que ha salido? Venga, esa FPU. Ay, sí, claro. Jo, sentimos esto, es que el micro que tenía que haber en la sala no sabemos, no sabe nadie dónde está. Bueno, por mi parte sí que es verdad que tengo mucha ilusión, pero se lo estaba comentando a mis compañeros que el hecho de que me hayan dado como la FPU en primero, lo que me está generando también es como mucha presión, porque al final como que veo que todo el mundo lo que está haciendo este primer año es ubicarse y yo lo que estoy haciendo es darme tortas con todo porque ya tengo que estar en la docencia, tengo que estar con cosas, entonces como que sí que tengo ilusión, pero también tengo como muchísimas cosas que hacer y como que pues eso, que no estoy teniendo ese pequeño periodo de ubicación porque ya tengo que estar más que ubicada, claro. Entonces pues es como un poco
por eso yo no he puesto ilusión. O sea, sí que la tengo y además estoy súper agradecida porque, pues eso, lo que sepáis lo que es la FPU, pues la verdad que es genial que me la hayan dado, pero claro, está siendo todo muy rápido. Muy rápido y muy intenso. Gracias, Miriam. Bueno, sí, al final, ¿no? Cuando comenzamos este primer arranque, que es los que estáis a tiempo parcial o tenéis otros contratos, pues sí que tenemos como ese espacio de ubicar la investigación, pero en el caso de los contratos predoctorales es investigación y docencia. Y esto, los ritmos de la universidad no tienen nada que ver con los ritmos de una investigación en este sentido, entonces es más complejo. No sé si queréis comentar alguna situación más. Me apetece como mucho saber si os sentís identificados y con cuál más de esto que ha salido. Hola, buenas. Ay, sí. Hola, pues soy Ana María y nada, es que me llama la atención porque las emociones más grandes que están en el medio las he puesto las tres. ¡Anda! Y creo que es, la verdad es que desde mi punto de vista, es que siempre me pasa lo mismo, ¿no? Cada día que me pongo a trabajar en ello es como empiezo con ilusión, me pierdo, estoy en la incertidumbre y acabo con ansiedad. Y es una constante. O sea, es la misma dinámica, es como un bucle hasta que, pues bueno, me reúno con mis directores y me tranquilizan o veo que estoy perdida, vuelvo otra vez desde... Pero es muy curioso, ¿eh? Porque realmente es lo que estoy sintiendo siempre. Y Claro. nada, simplemente eso quería compartir. Muchas gracias, Ana María. Muy buen resumen. Sí. Ha cogido las palabras. Sí, muy clave. Sí. ¿Puedo? Sí, adelante. Pues yo también puse ilusión, de verdad es muy interesante ver cómo llevan estos procesos, nos ilustran mucho con estos ejercicios. Nada más tengo un poquito de duda en la parte administrativa, de repente, por ejemplo, no sé si todos los mensajes que enviamos llegan, incluso hasta para el proceso de matriculación, pues yo he tenido que dirigirme varias veces con, creo que se llama Teresa Escoda. Sí. Pero de repente siento como que en esa parte me hace falta mayor acompañamiento. Pero bueno, escribiré a mi tutora para ver si puede, si esa parte la puedo resolver lo antes posible. Gracias. Claro, sí, a veces los procesos administrativos, ¿no? La verdad es que yo creo que Teresa es una persona bastante accesible, pero sí es verdad que bueno, los ritmos de trabajo y demás, a veces la universidad no, tenemos mucha carga, ¿no? Bueno, si hay algo también que desde aquí te podamos ayudar, pues con total confianza para que nos escribas, aunque seguramente en muchos casos te derivaremos otra vez a Teresa. Sí, muchas gracias. A ti. Tenemos una pregunta en presencial que... Nada, simplemente porque quiero decir que un poco lo que había hecho esta compañera, no la anterior también, que yo creo que yo he empezado a dar mi tercer año y para mí ha sido como una atracción de feria, ¿no? Como un poco una montaña rusa. Ha habido momentos, pues sobre todo al principio, que bueno, también me dio la FPU y empiezas con mucha ilusión, de repente que te ves aquí, que vas más perdida, pues vas muy perdida y te empiezas a agobiarte, cuando parece que te centras un poco ya, te empiezas a ilusionar otra vez, pero de repente te viene pues, si, el Rapid, el no sé qué, tienes que presentar el PhD, tienes que, como muchas cosas, y vuelves a agobiarte o te vuelves a perder la tesis. O sea, yo creo que no es un sentimiento lineal a lo largo de todo el tiempo, sino que vas subiendo y bajando. Además, como hay momentos en los que estás arriba porque has encontrado quizás algo nuevo o una línea por la que tirar, sobre todo cuando estás escribiendo. A mí una de las cosas que más me costó fue enfrentarme al folio en blanco. Y cuando empiezas a ver que tienes ahí un hilo y que vas tirando y que vas viendo que vas escribiendo y vas avanzando, como que te ilusionas, pero de repente, pues por lo que sea, vuelves a bloquearte y vuelves a ese estado de agobio y ansiedad. Entonces yo creo que es como unos sentimientos recurrentes que van subiendo y bajando a lo largo, por lo menos en mi caso, sí, a lo largo de toda ese. Y supongo que, no sé, los que están ya en fase de depósito y tal,
que también será que tendrán un poco también esa sensación, ¿no? Porque aunque ya la hayan depositado y estén esperando, también supongo que tendrán esa sensación de incertidumbre de cómo será, de cómo hacerlo, ¿no? Ahí, sí. Por alusiones salen a responder. Mi tesis lleva en depósito desde el 28 de octubre y sigo sin fecha de defensa. Más incertidumbre. Lo ha puesto 3 veces la palabra y Sí, por eso sí, subía. sí. Vale, pues pasamos a la Sí, siguiente. no sé si queréis comentar ¿Alguien algo quiere más comentar así algo? por el chat o algo, no sé si está todo No, bien. yo solamente quería compartir que a mí, yo que soy extranjera y que vivo casi el doctorado online por el momento, a mí lo que me ha ayudado mucho a sentirme más acompañada es el poder tener como en el grupo de WhatsApp un grupo con mis compañeros de generación. Yo estoy haciendo mi segundo año en el doctorado y eso, por ejemplo, nos ha ayudado a todos, a que estamos en distintos puntos, ya sea del mundo o en España, bueno, yo qué sé, cuando tuvimos que completar el RAPI, que uno ya lo había completado y ya sabía algunas cosas y ayudó a canalizar dudas. También, por ejemplo, con las muestras o si conocen de alguien y facilitar, es decir, como una red pequeña, como más cercana, que ayuda a estar como más acompañado en el proceso, más allá que el tutor capaz que tiene muy buena onda, disposición, que por tal es mi caso, y en eso lo agradezco, el tener pares que están en el mismo proceso también ayuda a no vivirlo tan en soledad. Entonces ahí eso ayuda a bajar la ansiedad, que yo capaz que me siento más identificada con esa sensación, esa emoción. Sí, total. En mi caso, con Fátima compartimos un grupo de WhatsApp que se creó durante esos seminarios que tendréis los que estáis en primero, creo que es ahora en febrero, ¿no? Y genera esa red que es muy importante para esos malestares que comentabas de subir y bajar, de ahora toca Rappi, ahora toca PSD y bueno, y darnos ahí apoyo entre todas. ¿Pasamos con la siguiente diapo? Sí. La dinámica es la misma, hay que introducir el pin que marca y ir contestando con texto libre a la pregunta. Claro, o sea, lo que proponíamos es que si de alguna de estas emociones que os genera malestar o las que os generan bienestar, ¿cómo podríamos contribuir desde el seminario permanente? Porque cierto es que nosotros al final vamos repensando, viendo qué estrategias os pueden ayudar más o cómo podemos generar más redes entre nosotras. Y bueno, pues lo planteamos desde aquí, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el seminario permanente para acompañar esto? Yo mientras comento lo anterior y también es eso, es como un ciclo, hablas con la gente y te va contando sus experiencias y al final eso en el seminario también, por eso nos animamos mucho a venir y hablar con la gente que está aquí, pues vas viendo esos ciclos y entonces también no existe esa frustración de decir, bueno, esto es una etapa, ahora toca leer muchos papers, pero se pudiera empezar. Sí. Y entonces, bueno, y luego lo que han comentado también de esa incertidumbre por tema de la gestión, aquí lo hemos hablado en el seminario porque es algo que nos preocupaba a todos y Teresa Inmaculada siempre hay que leer las preguntas frecuentes porque muchas están ahí, pero siempre están disponibles para ayudarnos y de hecho es una vía de comunicación que están publicados sus correos y todo para solventar ya casuísticas muy particulares que se salgan de la norma. Sí. Y el Rapid, los de primero, pues sabrán dentro de poco lo que es. Sí, y el PSD también. Y el PSD también, que básicamente es tenéis que ir recopilando toda la información que vayáis de seminarios, que asistís, que por eso se da un certificado, sí. Pues asistencia a congresos, todo lo que vayáis haciendo que esté reconocido, incluso cursos también que llegan en el correo, curso para análisis sintáctico o tal, pues ahí está y hay que irlo subiendo porque al final de año pues hay una evaluación de cómo ha ido la tesis. Claro. Que parece que no, pero ahora ya no son asignaturas, es esa recopilación de horas en la tesis. Vale. Bueno, vemos, voy a ir recogiendo comunicación. Aquí si nos podéis aclarar, aquí sí que voy a pedir como más participación porque, bueno, pues para al final para nosotras poder llevar acciones concretas.
¿Qué queréis que mejoremos en la comunicación como seminario y a nivel de... bueno, ahora vamos a ir viendo cómo sale comunicación, información y chat. Si podéis darnos, y no sé si lo habéis planteado desde aquí también en presencial, alguna pista de qué es comunicación. Si es online, directamente abrir el micro y Sí. os escuchamos. Sí, yo soy Rocío nuevamente. Es que yo soy de primero. Mire, de entrada, pues sí me sorprende ahorita la situación y hasta me generó un poco de miedo ver que somos de distintos grados. Entonces, pues comunicación yo lo miro, a lo mejor que nos ayuden a generar espacios, como a lo mejor nos digan quiénes son. Yo ni los conozco, no puedo abrir ni siquiera un chat porque o un grupo de WhatsApp porque ni siquiera sé quiénes son. Entonces, pues en ese sentido que nos orienten un poquito más, y yo, por ejemplo, luego abro mi correo y veo varios mensajes de que hay eventos, pero pues no sé si son obligatorios o qué hacer o si son motivo de evaluación o qué son, o si son solo para apoyo. Hay algunos que me interesan mucho, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, a eso me refería yo con comunicación. Claro. Gracias. Aquí te animamos a venir presencial porque entendemos que la mejor forma de tejer redes, aunque a lo mejor no estás en España, es esto. También, bueno, a veces podemos como facilitar algún contacto, pero es verdad que somos muchos en el programa de doctorado sobre las cuestiones que planteas de asistir a formaciones y demás. Es que aquí la figura es tu tutor, o sea, nosotros no podemos hacer esta orientación formativa porque somos alumnos de doctorado igual que tú. Entonces no tenemos ni el conocimiento ni la experiencia suficiente como para decirte puedes asistir a esto o a lo otro. También el grupo el chat del Meet está abierto por si queréis abrir desde ahí los contactos. Nosotros, si queréis, podemos pasar algún correo o cualquier cuestión de esta, por si te pudiese ayudar. Sí, muchas gracias. Creo que ya voy entendiendo. De entrada, creo que el vínculo directo debe ser con mis tutores, y yo no lo he hecho. Yo estaba esperando que a lo mejor me dieran la indicación de que ya lo puedo hacer. Le he puesto un correo, pero bueno, hace la semana pasada y no me lo ha contestado, entonces tendré que ser más insistente. Muchas gracias. Nada. ¿Una sugerencia? Sí. Miren, es bueno, lindo, me parece, y les felicito justamente estos seminarios permanentes de doctorado, ¿no? En donde podamos escuchar así las presentaciones. Y hay algo que participé, sino que es cada 2 años los encuentros de doctorandos de la IDIPE. Entonces son muy buenos, me gustó mucho porque uno presenta, digamos, ahí su tesis doctoral y le buscan la quinta pata al gato, están viendo, digamos, cómo mejorar la presentación, tal cosa, y en un ambiente académico, como decimos acá, bien chévere. Entonces, miren, tener más seminarios de este tipo, así, en donde presentemos los doctorados, los trabajos avanzados, es buenísimo. El día de hoy, miren, son unos 2 temas que están lejos de mi línea de investigación, pero me parecieron fantásticos, muy chéveres lo que están haciendo. Entonces, eso nos da también bastante ánimo, sí, de ver cómo van avanzando todos los compañeros del doctorado. Así que, sugerencia, hagamos así más seminarios de estos de permanentes de doctorado. Yo les ayudo, encantado. De mi parte, hagamos así por lo menos una vez al mes para vernos, conversar cómo vamos y las presentaciones mismo. Uno se va, a veces no le ve el punto de vista de otra persona, que son necesarios, básicos para una defensa buena de tesis, ¿no? Entonces, esa es mi sugerencia, por favor. Gracias. Claro, nosotros hacemos los seminarios una vez al mes. Y te animo a compartir esta red que has dicho, que has comentado que te ha servido mucho por el WhatsApp, no, el chat del Meet para que los compañeros la conozcan, porque a mí no me ha quedado muy claro cuál es. Y como también se queda grabado, lo pueden ver offline.
Vale, el taller de bienestar emocional. Bien. Vale, muchas gracias. El taller de bienestar emocional, apoyo psicológico. Yo estoy leyendo el apoyo psicológico, se hizo lo de Recall, que también está grabado, Sí. que es lo que he mencionado antes para que se puede llamar. Lo de congresos y tal, no hay lista. Eso ya es algo que quieres una lista con plazos. No, yo no la he Claro. encontrado. No, y ni llamadas de paper, es un poco encuadrarte la línea que estáis investigando y ya tenerlo ahí en el radar y te van llegando se abre el plazo. Estos son los plazos para enviar, el resumen, luego la llamada. Sí, Eso es sí, sobre todo porque hay una diversidad de congresos muy amplia. Quiero decir, es muy probable que a los congresos que yo vaya, yo no me he encontrado con nadie del programa de doctorado, entonces que será probable que también vosotros no coincidáis. Entonces, es simplemente como estar atentos a algunas redes, ¿no? Dentro de los ámbitos de investigación que son muy diversas. Desde ahí, pues no podemos apoyaros. Sí, en la parte de taller de bienestar emocional y apoyo psicológico podemos volver a pensar si esto os interesa, o un taller otra vez con los de Psicol, para ver si, bueno, pues pueden volver a venir, contaros el servicio y algunas pautas que ayudan a la gestión emocional del doctorado. Si esto está bien para vosotras y vosotros, lo podemos volver a plantear. Ellos son bastante accesibles. Vale. Al final casi es como el networking. Hablamos mucho de la red, porque al final si te encuadras en la línea de investigación 5, yo estoy con tecnología, aquí hacen muchos contactos para quién está y al final te van avisando, ahí está llamada, vamos a hacer este artículo juntos y eso también ayuda mucho. Sí, y al final esto se hace, yo siento los que estáis online, pero se hace mucho en la parte presencial, o sea, cuando vais a congresos y demás, en esos espacios informales donde tú haces contactos con gente que investiga algo parecido a lo tuyo y de ahí ya estableces ese vínculo, ¿no? Y también creo que el seminario es una buena estrategia porque al presentar las líneas de tesis, no sé si hay alguien por aquí que investigue en prisiones, pero se podría poner en contacto conmigo y de ahí hacer ya esos vínculos que son muy importantes. Y por encuadrarlo, aquí en el seminario vamos línea 1, línea 2, cada vez va exponiendo una línea. Exacto. Y cada coordinador que estamos del seminario es de una línea diferente por ese motivo, para trasladar todo lo que genera desde cada línea en particular. Sí. Bueno, habláis de newsletter, de infografías y guías, por unificarlo un poco, más charlas del seminario, que sería un poco la parte de transferencia, sobre consejos sobre presentar. El próximo taller va a ser cómo depositar la tesis. No sé si habláis de presentar tesis o de presentar en público. No sé si esto que lo ha puesto alguien. En general, sobre hablar en público, vale, pues lo podemos ver también, sí, como o sea, lo vamos a ir apuntando para hacer talleres específicos sobre esto. Y sobre newsletter y transferencia, si con total sinceridad os digo que lleva una inversión de tiempo que no sé si podríamos hacerlo para poder informaros. También abrir a que el seminario es abierto, que si también queréis colaborar desde otras formas, pues y queréis hacer esa newsletter por nosotros o acompañarnos en esto, encantados. Sí, lo que habla de presentación me parece muy buena idea, porque todo el mundo el segundo año a tiempo completo o segundo, tercero a tiempo parcial tiene que exponer en el PS Day que se hace del doctorado de educación. Eso es. Y ese sí que es obligatorio y causan, vamos, sí, no mayores. Por eso, o sea, que puede ser una buena opción porque todo el mundo vamos a pasar en ese trámite y en el de presentar seguro. Sí. Sí, además hay también la asistencia, o sea, la presentación y la asistencia es obligatorio, y también animaros porque son espacios donde confluimos por líneas, ¿no? de investigación. Solicitáis empatía desde el seminario permanente y confianza. Si en algún momento no os la hemos mostrado, disculparnos porque creo que todas intentamos ser cercanas con vosotros. Dime. Yo, por ejemplo, de empatía no era tanto como la... Me ha gustado la cámara.
No, que yo por esta empatía, y quería aclarar que no era tanto como un aspecto a mejorar, sino un aspecto a mantener, ¿no? ¿Vale? Yo creo que cuando llegas aquí, el encontrarte con gente que está teniendo los mismos problemas que tú, tienen las mismas ilusiones y que puedes preguntar, y al final yo creo que, pues eso, que se genera entre los que llevamos más tiempo y los que llevan menos, y sobre todo vosotros que estáis organizando el seminario, pues eso, se genera cierta empatía que te sientes apoyado y ayudado una vez, sobre todo los primeros años. Los primeros años necesitas ese contacto y yo creo que, pues, que deberíais mantener esa empatía. Pues quería aclarar que no era tanto mejorar como mantener. Gracias. Gracias. Vale, y sobre, bueno, ponéis Facebook, grupo de chat, encuentros por líneas, los seminarios se hacen por líneas, o sea, esta era la línea 1, Álvaro y yo pertenecemos los dos a la línea 1 y entonces es un poco por presentar ahí, pero hacerlo por línea, o sea, preferimos como abrirlo a todas las líneas. Y lo de los grupos de chat y de Facebook a mí me genera cierta inquietud porque yo no sé hasta qué modo podemos... No me dice María, que es la senior del seminario, que no, pero os animamos a la autogestión y la coordinación. O sea, nosotros tenemos uno del primer año y ahí se mantiene. Bueno, tenemos dos. Entonces, los que tenéis este año, que estáis en primero, tenéis seminarios. Ahí os podéis juntar porque... Yo aquí, fijaros, la experiencia os digo, no va tanto sobre las líneas de investigación, sino que estáis en primero todos y que en segundo vais a tener que, los de a tiempo completo, presentar el PhD y los que estáis, y ese mismo año, al año siguiente, los que estáis a tiempo parcial. Y entonces ahí es compartir experiencias, que el RAPI da igual que seas de un área que de otro, que lo vas a tener que gestionar igual. Entonces, bueno, ahí yo os animaría más a por edición o por año en el que os matriculéis. Yo creo que ahí está la clave, o sea, simplemente compartir contactos de grupo es intercambio de teléfono cuando os reunéis y ahí va mucho por bloques de año, porque el primero, el segundo va a ser la matrícula, qué papeles hay que subir y entre vosotros os ayudáis más que por las líneas, que las líneas es más en presencial y la red para publicar, para dar la tesis. Eso es, más en investigación. No sé si queréis compartir algo de los que estáis aquí en presencial, los que estáis online. No, entiendo que no. Vale, pues nosotros recogemos estas ideas, vamos a intentar implementarlas en la medida de nuestras posibilidades, porque también deciros como que nos gestionamos, organizamos y lo sacamos en nuestro tiempo libre el seminario, así que haremos todo lo posible por dar respuesta y que nos vemos en la... Bueno, cierra, perdón. Perdón. Todo tuyo, Rocío. No. No, pues agradeceros también el tiempo del día de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho. Vamos a recoger un poco el feedback que hemos tenido para poder trasladarlo, implementarlo. Se trata de que sean sesiones productivas al final para todos y que te vayas con algo que has aprendido y práctico. Así que nada, cuando tengamos toda la información recopilada de los dos ponentes, la pasamos por correo electrónico para que la podáis ver en detalle, podáis ver el correo si queréis establecer contacto con ellos para algún caso de penitenciario, etcétera. Y bueno, de inglés y del contexto histórico. Así que nada, daros las gracias por la asistencia, la participación y recibiréis el certificado que cumpla los requisitos del día de hoy. Así que nada, se levanta la sesión. Muchas gracias.